Desde la llegada del hombre, con su gran inteligencia y capacidad de comprensión, nos hemos hecho muchas preguntas sobre nosotros mismos. ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? ¿Por qué cambiamos de humor? ¿Por qué somos diferentes a los demás? ¿Por qué lloramos cuando estamos tristes? ¿Por qué tenemos miedo? Etcétera. La respuesta a estas preguntas ha cambiado con el tiempo, así como el transcurso en la historia de la psicología. En la antigüedad. En efecto, en las sociedades antiguas inventaban dioses o diosas que poseían grandes poderes para explicar lo inexplicable, como por ejemplo, los egipcios. Los antiguos egipcios poseían diversos dioses o seres espirituales que servían para explicar la conducta de los hombres. Inclusive cuando ocurrían fenómenos geológicos o meteorológicos, ellos creían que era la causa del disgusto de los dioses como castigo por los actos humanos. Los asirios. Asiria fue uno de los más grandes imperios del mundo antiguo, en donde portaron con unos llamados libros el sueño, en donde hablan sobre los sueños relacionados con la muerte, pérdida de dientes y cabellos, etc. En Grecia, etimológicamente se dio la definición de la psicología que significa el estudio de la mente, pero esta definición irá cambiando con el devenir del tiempo. Es por eso que hubo una mayor búsqueda de conocimientos gracias a personajes célebres, como por ejemplo, Platón, quien fue pupilo de Sócrates y afirmaba que el conocimiento no deriva de los sentidos, sino de los procesos de razonamiento sobre las sensaciones. Además planteaba que el alma respecto al cuerpo era como el piloto a relación de la nave, donde proponía tres partes del alma. El alma racional, la cual entra en relación con el mundo de las ideas y cuyo asiento está en la cabeza. El alma irascible, la cual pertenece a la sensibilidad y su asiento está en el corazón. El alma concupiscible, esta se relaciona con el instinto de conservación y cuyo asiento está en el vientre. Por el otro lado, Aristóteles, uno de los más grandes principales filósofos griegos, quien adoptó una aproximación inductiva observacional en su trabajo, él planteaba que el alma es la forma o entelequia del cuerpo, y lo dividió en tres. El alma vegetativa es propia de las plantas, por la cual se crece, se nutre y se propaga. El alma sensitiva, que posee la percepción y el movimiento. Además recibe información de los 5 sentidos y lo reúne en el sensorio común, cuya sede es el corazón. El alma racional es única y exclusiva de los seres humanos. Y por último, el aporte de Aristóteles en temas psicológicos era su obra De Anima, o del alma. Son fuertes evidencias de que estudiaba una psicología formal, lo que lo hacía merecedor de ser considerado un antiguo padre de la psicología. Edad Media. En esta etapa las cuestiones psicológicas fueron con frecuencia de la incumbencia de la religión. Por eso encontramos como representante a San Agustín de Hipona, según el cual el hombre es un alma que utiliza el cuerpo, la cual produce los actos. En cambio, Santo Tomás de Aquino rechazaba la preexistencia del alma en el sentido de los platónicos, es decir, que nuestra alma era vegetativa, luego pasó a ser un alma sensitiva y por último se transformó en alma racional creada por Dios. Edad Moderna. Dentro del Renacimiento se proporcionó un fundamento importante para la psicología, porque en esta época los filósofos perseguían el conocimiento de las cosas, sus causas, desarrollando así sus razonamientos y teorías que tuvieron gran influencia dentro del campo de la psicología. René Descartes fue un destacado matemático y filósofo francés. Como resultado de sus dudas de la existencia de Dios, Descartes concluyó que es posible dudar y cuestionar del mundo e incluso de nosotros mismos. Se encontró en un agudo dilema existencial, un dilema que resolvió concluyendo que en cualquier momento lo único de lo que se puede tener certeza es de que se está pensando en algo. Así, para Descartes, la prueba final de su existencia era el acto de pensar. Pienso, luego existo. Además, Descartes propuso un dualismo de mente y cuerpo, donde éste es determinado por leyes mecánicas, en donde la posición cartesiana de que diferentes principios y leyes gobiernan las acciones del cuerpo y las de la mente tiene implicaciones obvias para la psicología, la ciencia de la mente. Por su parte, John Locke plantea que nacemos con una mente que es una hoja en blanco, en donde la experiencia escribe nuestros conocimientos. Dicha experiencia puede ser interna, mental o externa, sensorial. Por su parte, George Berkeley va mucho más allá y dice que no hay un mundo externo, por lo tanto solo existen las vivencias internas, una experiencia interna. David Hume, otro filósofo llamado Hume, propone que lo único que existe son las vivencias internas y nada más, porque todo lo que se tiene es un conjunto de vivencias que aparecen y desaparecen. Con ello, Hume acaba con la idea de la existencia de un alma.
Este último autor influyó en Kant, el cual manifestaba escepticismo en relación con la ciencia psicológica. Igualmente es necesario recordar a otros pensadores como Fries, Herbert y Benecke, quienes pensaron que los procesos psíquicos podían ser estudiados de manera experimental. Esto llevó a investigadores llevarlo a la práctica, como por ejemplo Helmholtz, Fechner y Weber, quienes realizaron investigaciones psicofísicas de las sensaciones. Todos estos sucesos mencionados preparaban el camino para el surgimiento de la psicología experimental, plasmado en el primer laboratorio experimental en Alemania por Wilhelm Wundt en 1879. Etapa científica. Empecemos brevemente con su etapa científica. El estructuralismo. Esta nueva era se inició con la influencia de la física y la filosofía, quienes fueron las ciencias que provocaron el paso de la psicología especulativa a la empírica y científica, algo de lo que hablo en otro video. Weber estudió las relaciones entre los estímulos físicos y las sensaciones. Sus descubrimientos lo llevaron a postular, por ejemplo, la ley de Weber. Además, Hermann von Helmholtz estudió la velocidad de la conducción nerviosa en los nervios motores y sensitivos. Ahora, ¿quiénes fueron los fundadores y pioneros? Se considera a Wilhelm Wundt fundador del estructuralismo por haber creado el primer sistema psicológico. El discípulo que desarrolló y sistematizó la psicología científica fue Titchener en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Dentro del estructuralismo, como objeto de estudio, su finalidad es estudiar la conciencia humana como una estructura, la cual está conformada por sensaciones, imágenes y sentimientos. Los métodos y técnicas utilizaron el método de la introspección bajo un control experimental. Los aportes permitió que la psicología adquiera carácter de ciencia y además se realizaron estudios en el campo de la sensación, atención, etc. y el uso del método experimental aplicado al estudio de la conciencia. El funcionalismo. El funcionalismo es lo opuesto al estructuralismo. Tiene como máximo representante a Darwin, Spencer y Galton, quienes contribuyeron al desarrollo de la psicología con sus investigaciones sobre la evolución y la adaptación. Tiene como representantes a William James. Se le reconoce como uno de los fundadores principales del funcionalismo. El aporte más importante del funcionalismo de James a la psicología fue su obra Principios de la Psicología, donde plantea sobre la función adaptativa de la conciencia. Dentro del funcionalismo, el objeto de estudio tenía como finalidad estudiar los procesos psíquicos y cómo estos permiten a la persona sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente. Usaron el procedimiento científico, con el método experimental, la psicometría y la observación. Sus aportes fueron haber dado inicio a la psicología aplicada, como a la educativa, industrial, etc. Además desarrollaron una teoría sobre las emociones y sus postulados que servirían como antecedentes para el desarrollo del conductismo. El psicoanálisis. Psicoanálisis. Es inevitable hablar del psicoanálisis sin mencionar a Sigmund Freud, quien se interesó en la neurosis, trastornos mentales, teorías sobre la personalidad, etc. El objeto de estudio tiene como finalidad estudiar el inconsciente. Sus métodos y técnicas que usa son, por ejemplo, la técnica de interpretación de los sueños, la catarsis y el método de la libre asociación. Los aportes más fundamentales fueron la teoría de la personalidad, planteamientos sobre la sexualidad humana y la técnica psicoterapéutica. Reflexología. La reflexología se basa en la reacción o reflejo que se produce por la intervención de cierto tipo de estímulo. Bechterew es considerado el fundador de esta escuela, al haber desarrollado los principios de Sezhevnov y Pavlov, siendo este último uno de los precursores de esta corriente, con sus trabajos sobre condicionamiento clásico, premiado además con el Premio Nobel de Fisiología por su trabajo sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. El objeto de estudio está dirigido a estudiar la actividad nerviosa superior. El método principal que se utilizó fue el experimental. Sus principales aportes fueron haber explicado la conducta humana a través de las leyes de la actividad nerviosa superior. También desarrollaron la teoría de los reflejos condicionados, condicionamiento clásico, la Gestalt. Esta escuela se desarrolló en Alemania alcanzando una gran difusión. El fundador de esta escuela es Max Wertheimer, un psicólogo alemán que publicó un informe sobre el movimiento aparente. La Gestalt tiene como finalidad estudiar la experiencia inmediata como una totalidad. Su principal aporte fue el descubrimiento de los principios de la percepción. Además, contribuyeron en la psicoterapia y en la dinámica de grupos. Conductismo o behaviorismo.
El conductismo recibe influencia del positivismo, que sostiene que la ciencia debe descartar todo aquello que sea subjetivo y debe estudiar aquello que sea observable y medible. Y como representante se encuentra John Watson. El objeto de estudio plantea que la psicología debe estudiar lo observable, la conducta. El método científico experimental fue usado para estudiar la conducta humana y también el uso de la observación para el registro de las conductas. Los aportes más principales son los siguientes. Por ejemplo, para la psicología clínica se utilizaron técnicas en la modificación de conductas. En la psicología educativa se plantearon tratamientos para problemas de aprendizajes como castigo y reforzamiento. El neoconductismo. Como representante está Frederick Skinner, donde plantea que la conducta es una actividad observable del organismo, además de que la existencia de estas conductas operantes son respuestas bajo el control de sus consecuencias. Otro aporte fue sobre la aplicación de programas de modificación de conducta sobre la base de la teoría a la enseñanza. El cognitivismo, donde se tiene como máximos representantes a Nietzsche, Piaget, Ausubel y Brunner. Esta escuela plantea que el comportamiento humano está determinado por procesos cognitivos que permiten adquirir y elaborar la información procedente del mismo sujeto y ambiente. Humanismo, conocido también como la tercera fuerza en la psicología. Sus máximos representantes son Abraham Maslow y Carl Rogers, quienes criticaron la idea freudiana de que la personalidad está regida por fuerzas inconscientes. Además, esta escuela estudia el ser humano de manera total y no fragmentada como en el caso del conductismo. Así podemos observar un poco más sobre la historia de la psicología, con los más importantes sucesos y representantes de la historia, que conllevaron a la psicología a una ciencia. Durante estos años se siguen haciendo investigaciones respecto al ámbito psicológico, educativo, clínico, social, forense, etc. Así que tenemos psicología para rato. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.